Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a profundizar sobre la temática siguiente: el Dios del Maestro, Abba. ¿Qué podemos decir de ese Padre al que Jesús ora, del que Jesús dice ser y es un enviado? Bien, sin más dilación, veamos. El Dios de Jesús, Abba, no bebe de las escrituras del llamado Antiguo Testamento. Escrituras que, por cierto, solo se fundamentan en una tradición y, como sabemos, las tradiciones no suelen ser buenas confidentes. Hay quienes no solo niegan la figura histórica del Maestro, sino su sencillo mensaje de amar y perdonar. Por encima de estos mensajes, fundamentales bajo nuestro humilde ver, para encontrar el camino a casa, y en estos tiempos de tribulaciones, el camino al nuevo reino, no se pueden suplantar, el mensaje de amor por teologías, dogmas y demás interpretaciones intelectuales. El amor y el perdón no necesitan conceptualizarse. Son sentimientos puros de la conciencia, humana o cósmica, cuando bebe de la fuente del Padre. Ese Padre al que Jesús ora, al que Jesús ama y del que dice ser y es un enviado. Veamos, cada quien tiene su propio camino para llegar al Padre de Jesús, para llegar a Jesús mismo. No hay un camino único, ni muchísimo menos. Aquí en este canal postulamos, defendemos la idea, el mensaje prístino del Maestro. Haz bien, ama a tu hermano, ayuda a tu hermano y encontrarás no solamente a Jesús, al Maestro, sino encontrarás al Dios al que ora el Maestro. Jesús nunca impone, jamás. Enseña, humildemente. Ya estamos dejando claro cuál es la tónica del post, ¿no? Daremos cuenta de ello a medida que vayamos leyendo y vayamos comentando. Pero es de vital importancia comprender un par de cosas. El Jesús que presentamos en este canal no bebe de dogmas ni teologías. Es el Jesús que humildemente, este ser, esta humilde conciencia, este mensajero, es el Jesús que conozco. Este canal no nace para imponer una visión perfecta, absoluta, ni mucho menos. Es un canal que nace simplemente para anunciar unos tiempos, la segunda venida del Maestro, y anunciar en la medida que uno conoce cuáles son los caminos para salir de todo ese mundo de ideologías y de creencias a cualquier nivel que tanto daño han hecho y hacen al ser humano. El amor no tiene ideologías. El amor no tiene creencias. Es un sentimiento que debe emerger de toda aquella conciencia abierta realmente a la fuente del Padre. A ese Padre al que ora Jesús. Ya he dicho en otros momentos, y no es en este programa, que toca hablar de ello, el por qué Jesús, el enviado del Padre, nace entre el seno del pueblo judío. Es muy fácil de entender, pero hay que tener la mente un tanto abierta, ¿no?
querer seguir viendo al ser humano con los ojos de tradiciones ya fallidas, arcaicas, no es conveniente para los descendientes de aquellos seres que hicieron lo que pudieron e interpretaron como pudieron los acontecimientos que estaban viviendo. Bien, sigamos. El Dios de Jesús desde el Viejo Testamento. Hay que aclarar algo antes de comenzar. El Dios del Viejo Testamento, el Dios del pueblo judío, que es el que va a asumir el cristianismo y el islamismo oficiales, no es una figura o un concepto bien limitado a lo largo y ancho de todos los libros que componen las viejas escrituras. En algunos momentos pareciera que se habla no solo de un Dios, sino de varios, como refiere el mismo nombre de Elohim. Pero, además de la imprecisión de ese monoteísmo defendido desde los tiempos de Abraham, al pobre Dios del Viejo Testamento lo han convertido en un Dios demasiado humano, con una naturaleza propia de un humano, aún sin pulir su conciencia. No hace falta hacer un posgrado en Harvard, ni en la Escuela Pontificia, para leer lo que se relata objetivamente en muchísimos libros del Antiguo Testamento. Ya he dicho en más de una ocasión que el maestro no viene a romper con la ley judía, no viene, usa la ley judía para trascenderla. No vino a romper el sábado, vino para decirle a los hijos de los hombres qué es el sábado, para quién está hecho el sábado. Y está hecho para las conciencias humanas, no las conciencias humanas, para arrodillarse ante el sábado. Toda cultura humana, todo panteón divino de las culturas humanas, por líneas generales, tienen dioses también muy coléricos, muy iracundos. Pero realmente el Dios del Maestro es así. ¿Realmente ustedes creen que el Padre, Abba, tiene esos atributos que recuerdan demasiado a una mente humana, a una conciencia humana, aún en pañales, aterrada de miedo, muerta de miedo, y que se deja manipular muy fácilmente, independientemente de su carácter gregario, que toda mente humana es? Obviamente está de más decir que en este humilde canal, a este humilde ser, a este humilde mensajero, respeta toda visión que puedan tener del Dios del Antiguo Testamento, como lo quieran entender. Este canal no nace para confrontación, este canal nace para anunciar unos tiempos y dar un mensaje. No es para imponer, no son tiempos de sembrar, son tiempos de cosechar. No es tiempo de seguir dándole a la cuerda, yo tengo razón, no, tú no, sí, aquel. Nada por el estilo. El amor y el perdón que vino a predicar el Maestro se entiende hasta por un niño de 4 años. Otra cosa es que el mundo de las creencias, el mundo de las verdades humanas, pues empañen y se empeñen en decir que tienen su razón ellas solas y que el resto pues están equivocados. El mal ha sembrado muy bien su semilla en los hijos de los hombres y ha acampado a sus anchas. Creo que no hace falta ver mucho a nuestro alrededor para darse cuenta de qué significa todo eso. Cuando se abandona a un solo ser humano, ya se está cometiendo un delito hacia el conjunto. Y de eso saben mucho las creencias de todo tipo, religiosas, políticas e inclusive hasta científicas. Bien, sigamos. Sí, Jesús nació entre el pueblo judío, entre un pueblo que, como tantos otros en esta morada del Padre, había sido contactado, cuando no modificado,
por dichos contactos no humanos. En estos tiempos de cambios, de telescopios que nos revelan la gran ignorancia sobre las infinitas moradas del Padre, que pesa y arrastra el conocimiento humano, en estos tiempos de la segunda venida del Maestro, seguir presentando a Dios como un verdugo es, en el mejor de los casos, de una ingenuidad tremenda, cuando no de una pésima estrategia para seguir esclavizando a los hombres a miedos de todo tipo. Una esclavitud, recordemos, que surge cuando se intenta encerrar a Dios mismo entre los muros de las creencias, que, para más INRI, intentan presentarse como espirituales. El espíritu, menos el espíritu del Padre, el Padre al que ora Jesús, no necesita credenciales ni altares. Se encuentra en la intimidad de la alcoba y en ese diálogo permanente, tal y como el Maestro enseñó y sigue enseñando. Jesús nos habla del Padre, nos presenta a Abba, porque procede de Él, porque es un enviado con una misión concreta. Una misión que, como suelo repetir, se puede resumir en marcar unos tiempos, los tiempos en los que el mal será barrido de este mundo y de las relaciones entre los hombres, y señalar el camino para entrar en ese nuevo reino señalado por Jesús. Un camino de amor y perdón, un camino que, por cierto, poco o nulo caso han defendido con el ejemplo aquellos que se han adueñado del nombre del Maestro. Obviamente, aquí no estamos para convencer a nadie, ni imponer a nadie que tenga sabiduría, conocimiento, que esté en sintonía con la idea básica que el ser humano no es la única conciencia en este universo. Pero bueno, hay que respetar todo tipo de conocimiento, aunque se vista de ignorancia. Y no es una ignorancia en el sentido peyorativo, sino simple y llanamente hay gente que necesita más pruebas, como Santo Tomás, para poder entender que el ser humano no es la única conciencia como tal, no como forma de vida solamente, sino como conciencia que hay en este bendito planeta, en este bendito universo. Es una ingenuidad tremenda. Infinitas son las moradas del Padre, pero no se puede imponer. Por otro lado, el espíritu, esa conciencia suprema que impregna todo el universo, que los físicos inclusive están persiguiendo de alguna manera, no se puede reducir a unos altares, no se puede reducir a unas creencias, menos a unas tradiciones. Vuelvo y repito, para encontrar al Jesús cósmico, al Jesús como enviado del Padre, no hace falta para nada ni siquiera conocerlo, haber escuchado de él. Eso es una falacia. Se necesita evangelizar a todo el globo por otras razones. No para señalar una verdad que simplemente se ha construido a lo largo de la historia. Jesús vino a sembrar amor y perdón. Vino a señalar, decirle a los hombres, pónganse de acuerdo, señores. Déjense de tanta creencia, de tantos odios y pónganse a trabajar, a crear realidades constructivas. Obviamente Jesús, el Maestro, sabía que eso era casi pedir un imposible a la conciencia humana. De ahí que los tiempos de su segunda venida deban ser acortados. Pero la libertad siempre está. La libertad de crear, de cambiar, siempre está presente en los hijos de los hombres, como en cualquier otra conciencia. Y de ahí el mal con mayúscula. Ese mal que, como siempre suelo repetir, no es producto en exclusiva del género humano, de la conciencia humana.
mal que se ha sembrado y que se ha clonado muy bien entre los hijos de los hombres. Ya lo he dicho en varias ocasiones, es ridículo, de una ingenuidad tremenda, pensar que tanto la forma de vida como la conciencia en sí misma es un producto de este pequeño planeta, de esta morada. Pueden seguir creyendo. Aquí, vuelvo y repito, no imponemos, mostramos y sobre todo anunciamos unos tiempos que es la humilde misión de este ser, de esta conciencia, de este mensajero. Bien, antecedentes punitivos del Dios del Viejo Testamento. Entrar en detalle sobre la cantidad de actos de venganza y de crímenes sobre pecadores declarados e inocentes imberbes por la mano divina y que están plasmados en las escrituras del Viejo Testamento es una empresa que no tiene sentido. Son demasiados y están muy patentes. No dejan lugar a dudas salvo el que lea dichos libros con la ceguera del fanatismo. Pero recuerdo, para encontrar al Maestro y al Dios de Jesús no se puede lograr a través del fanatismo, que, por cierto, se viste de muchas maneras, pero que tampoco resiste la prueba salomónica del niño y las dos mujeres. El fanático, cuando se ve perdido, saca el hacha, pues es su naturaleza. El Maestro da su vida por su misión, no la arrebata ni incita a arrebatarla a nadie. Recuerden que estamos hablando del Dios del Maestro. Bien, veremos más adelante por qué es necesario esa continuidad divina entre esa deidad del Viejo Testamento y lo que se va formando en el nombre del Maestro, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre. Pero bueno, creo que es obvio que cualquiera que le dé por leer cualquier relato donde aparece la mano del Dios del pueblo judío, pues hombre, hay que tenerle realmente respeto porque es todo poder, poder omnipotente y como un mala hostia. Está escrito. Aquellos que defienden las escrituras a capa y espada podrán, y de hecho lo hacen, encontrar explicación a esos crímenes contra inocentes hasta la tercera, cuarta generación. No importa que sean unos bebés, son todos unos malvados. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Un Dios de ese tipo va contra la naturaleza del Maestro, va contra la naturaleza de su reino, va contra la naturaleza de su conocimiento del Padre. Bueno, sigamos. Desde aquel primer arrepentimiento del Dios del Viejo Testamento y su decisión de ocasionar un diluvio del que solo se libraría Noé y los suyos, la carrera armamentista en el ámbito humano ha sido terrible. El mal, siempre lo repito, se ha clonado muy bien en las mentes humanas. Las instituciones creadas para enfrentarlo, religiones de todo tipo, más bien se han servido de las mismas estrategias y ayudado a esos fines malévolos y maléficos a llegar hasta estos tiempos de la gran tribulación. Hasta tal punto, como planteé la semana pasada, que si estos tiempos no fuesen acortados, aquí nadie se salvaría. Este vaticinio ni es propio ni tampoco es el deseo del Maestro, sino es una consecuencia lógica de la evolución del mal en esta humilde y bella morada del Padre. Los demonios, los verdaderos demonios, los tienen que buscar dentro de tantas conciencias que no se han encontrado a sí mismas en las mentes humanas y en las mentes hermanas. Y no solo no se han encontrado a sí mismas, sino que su fin es aniquilarlas. Los demonios hay que buscarlos en las ideologías, religiosas o políticas,
que han esclavizado a las conciencias por un puñado de creencias fallidas. Estas actitudes humanas, demasiado humanas, las pueden rastrear a lo largo y ancho de los libros del Antiguo Testamento. El gran problema que tienen y que han tenido siempre las religiones oficiales e institucionales es cuando han convertido ciertas ideas en creencias y cuando las hacen encerrado pues en cárceles, en muros. Pasa en todos los órdenes, en el nivel político, en el nivel religioso y, como decía antes, hasta en el nivel científico. Cuando uno agarra una idea y la encierra, no solamente frena el desarrollo de dicha idea, sino que encadena a las personas que la defienden pues a miedo de todo tipo y a quedar anclados en esos tiempos. El Dios que se presenta en el Antiguo Testamento, o uno de los dioses que se presenta en el Antiguo Testamento, es demasiado colérico, demasiado vengativo, iracundo. Ojo, y esto lo veremos en otro programa, puede, y de por sí existe, el gran engaño, que parte en la explicación de por qué surge dentro del judaísmo, dentro del pueblo judío, pues ese monoteísmo, ¿no? Recuerde que la tendencia de las culturas humanas es a ser politeístas, ¿no? Realmente, el mayor demonio que puede existir entre los hijos de los hombres parte del mundo de las creencias. Y de esas creencias que, bajo nuestro humilde ver, denominamos como fallidas. Toda aquella creencia que te aleje de otra conciencia, de otro ser humano, no sirve. Eso no significa, bajo ningún concepto, que tengas que estar a bien y de acuerdo con todo lo que otra conciencia pueda llegar a creer. Pero siempre tienes que distinguir que es a lo que viene el maestro, a enseñar a los hombres, a que por encima de sus creencias están sus conciencias y la conciencia del Padre. Por eso cualquier movimiento político que ha negado al Espíritu, que ha negado al Padre, pues bueno, ha traído de cabeza como ha traído al mundo. El Dios del Maestro, el Dios de Jesús, lo veremos ahora mismo, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con esa deidad. El por qué la conectan aquellos primeros movimientos cristianos es otro cantar que veremos también, pero que en sí mismo no tiene nada que ver. Vuelvo y repito, el Maestro vino a señalar tiempos, vino a señalar caminos, vino a señalar que el reino del Padre estaba muy cerca y que su segunda venida estaba ahí, a las puertas. Lo que pasa que, como siempre digo, humanamente parece que 2000 años son mucho. Es una bagatela en la eternidad. Es más, no tiene sentido hablar de tiempo en la eternidad. Bien, sigamos. El Dios de Jesús y el aroma a otros tiempos. Al Maestro pocos lo entendieron en su época. Y no digo que nadie por dejar la duda ineludible que pertenece a simples mensajeros. Pero su mensaje de amor y perdón debió caer como un jarro de agua fría entre aquellos que querían ver un Mesías salvador, con la espada en la mano, que devolviese a Israel a sus mejores tiempos. Para otros, sin embargo, los más desfavorecidos, por esas creencias que menosprecian lo distinto, debió ser un bálsamo de esperanza. Sin embargo, para un pueblo que ha estado vagando y ha sido sometido durante milenios a poderes extraños y que mantiene en el poder de su Dios toda la esperanza redentora, el Dios de Jesús no podía entrar en su casa. El Dios de Jesús, Abba, Padrecito, es un Dios de amor, perdón y conocimiento. Es la conciencia suprema, pero no la conciencia que bebe de creencias fallidas, sino la conciencia de la que emana toda la energía y sus manifestaciones en este infinito universo. Haber convertido a Jesús en un Dios es la mayor aberración cometida por la institución eclesial cristiana.
Jesús jamás se endiosó a sí mismo. Lo endiosaron ideologías cristianas, comenzando ya con Pablo de Tarso, el gran ideólogo del cristianismo. Pero a Jesús poco o nada le importó ni le importa cómo entiendan a Dios, pues, como bien deja sentado, solo a través de él, del Maestro, pueden llegar al Padre. Jesús es un enviado a señalar a los hijos de los hombres su camino a casa, su camino hacia el conocimiento del Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pueden endiosar al Maestro. El Maestro no se va a enojar. Vuelvo y repito. Al Maestro, al Padre, no le importan las creencias que puedan llegar a tener, cómo lo puedan llegar a ver, siempre y cuando fundamenten su existencia, su comportamiento, su vida, su día a día en el amor y el perdón. El amor a los demás, y si es a los enemigos, mejor. El Dios al que ora Jesús, del que dice ser un enviado, y es un enviado, es un Dios de amor, perdón y conocimiento. De ahí el gran poder que tiene. Porque el conocimiento es poder. No el poder de la fuerza bruta, de esas manifestaciones no coléricas, iracundas. Yo tengo el poder, yo te puedo arrasar. No tiene nada que ver. Y el endiosamiento de la figura del Maestro, como si fuese Dios, es no haber entendido ni papa de los propios logos no tergiversados, el propio espíritu del Maestro, del Nazareno. Todos formamos parte del reino de Dios. Algunos andan despistados, y de ahí el convencimiento, de ahí intentar, como diría la Madre Teresa, intentar convencerles con amor, no con cólera, no con miedos. Con miedo no se va a ningún lado, y menos se intenta convencer a nadie de algo. El Maestro se podía haber descolgado de esa cruz, sin embargo murió para enseñarnos, ya lo he dicho, hasta qué punto es la entrega. Todas esas corrientes fanáticas que se creen dueñas de la verdad y se llaman a sí mismos mártires, después de haber asesinado a unos cuantos por el camino para imponer su verdad. ¿De qué estamos hablando? Es muy fácil confundir los términos, adueñarse de conceptos, cuando, como he dicho antes, el amor y el perdón no son conceptualizables, no son conceptos que se puedan aprender. No vas a una universidad, no vas al colegio pontificio, no vas a ningún lado, a ninguna institución académica a aprender lo que es el amor y el perdón. Es ridículo. Jesús se rodeaba, el Maestro se rodeaba, inclusive de todos aquellos que lo criticaban, para dejarles caer por donde iban los caminos, no para imponerles nada. ¿Cuántas veces el Maestro no dijo en todo su periplo: si conocierais al Padre, me conoceríais a mí? Pero no porque Él se haya endiosado, que Él diga, no, yo soy Dios encarnado, nada por el estilo. Todos formamos parte del reino del Padre. Un reino que, vuelvo y repito, no se agota en este pedacito de ventanita al universo. Negar las conciencias hermanas es ridículo. Es más, oye, inclusive hasta la misma Iglesia Católica, por ejemplo, pues tienen apuntando sus telescopios, porque, hombre, hoy en día es de sentido común mirar el infinito, mirar el firmamento y decir: señores, no estamos solos. Como dije también la semana pasada, el hecho de que nosotros, que el ser humano no haya podido llegar
a otros estadios, a otras geografías, no significa que de aquel lado no haya podido llegar aquí. Es ridículo. Es más, en este canal se plantea justamente la figura del maestro como una conciencia cósmica, no lo olviden, con todo el respeto a cómo puedan llegar a ver otras personas, otros seres a Jesús. En este canal, vuelvo y repito, no imponemos. No quiero que vean a Jesús con los lentes que yo pueda decir. No, simplemente, si quieren encontrar a Jesús, y al encontrarlo lo conocerán, labren su conocimiento hacia adentro, ayuden, amen y perdonen. Inclusive, como dije antes, a todos aquellos que lo ningunean. Jesús en la cruz, ¿qué fue lo que exclamó? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues hoy en día, después de 2000 años de avatares, después de 2000 años sembrando el mensaje original, independientemente de todo lo demás que se sembró en su nombre, pues, hombre, poco ha calado. Obviamente hay muchísimos seres abiertos al Padre, hay muchísimos seres abiertos al Maestro, a ese Padre, vuelvo y repito, de Jesús, un Padre de amor, perdón y conocimiento. Todo lo demás es relleno. Vuelvo y repito, para llegar al corazón del Padre solo puede ser a través de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a través de Jesús se puede llegar al Padre? El Padre que presenta el Maestro es muy distinto a cualquier otra divinidad. Y Él es el encargado, el enviado para enseñar a los hijos de los hombres en esta bendita morada y tan maltratada el camino a casa, el camino a ese reino de amor, perdón y conocimiento. Bueno, sigamos. ¿Por qué la Iglesia cristiana convirtió al Dios del pueblo judío en el Dios de Jesús? Porque no lo conocían. Y podemos atrevernos a decir, sin miedo alguno a equivocarnos, el Dios de Jesús sigue siendo el gran desconocido dentro del cristianismo, como lo es la naturaleza cósmica del Maestro. Pero ya los primeros movimientos cristianos, antes que esa corriente se convirtiera en un poder terrenal y en una institución terrenal en toda regla, le guste o no a sus defensores, y con todo el respeto, ya en esos movimientos, como el de la acción, se cuestionaba que el Dios iracundo, airado, celoso, vengativo del Antiguo Testamento no podía ser el Dios bueno que mandaba perdonar 7 veces 7, como predicaba el Maestro. No podía ser porque realmente no lo es. Las deidades que han habitado el imaginario y la tradición histórica de muchísimos pueblos y culturas, no solamente la semítica, se nutren del gran engaño, de la usurpación de ese Dios de Jesús, por entidades menores que han usado y abusado de los hijos de los hombres para esclavizarlos a todo tipo de miedos y, sobre todo, para encadenarlos a estructuras de poder que están muy lejos del amor y del perdón predicados por el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Lo he planteado en algún otro post. Jesús no viene a hablar al pueblo judío, viene a hablar a los hijos de los hombres. El mensaje del Nazareno, el mensaje del Maestro de Maestros, es un mensaje que va más allá de lo que humanamente han podido construir las diversas culturas y creencias. No se trata solamente de hoy no te ensañes con tu enemigo. No lo mates, déjalo tranquilo, ya lo venciste, déjalo tranquilo. No. El mensaje de Jesús viene a decir, ama a tu enemigo. Que solamente a través de ese amor a quien te quiere matar, a quien te odia a muerte, es que tú puedes encontrar
el camino a casa, el camino a tu conciencia, esa conciencia que el Padre puso en ti. Obviamente, al Dios del Maestro no lo podían entender y mucho menos sería aceptado en un pueblo, entre un pueblo que lleva milenios adorando a un Dios todopoderoso, todo iracundo, vengativo y sí, muy bueno, cuando seguían los preceptos a rajatabla y que no se desviasen mucho. Ese no es el Dios al que ora Jesús y del que habla Jesús. El Dios de Jesús, Abba, Padrecito, es un Dios cercano, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios de conocimiento. Pide y se te dará, pero debes saber pedir. No es en base a etiquetas, a creencias, como se encuentra al Maestro y como se encuentra el camino al Padre a través del Maestro. Durante los primeros siglos hubo muchísimas disputas, no solamente ante la naturaleza incomprendida del Maestro, como es obvio, no podían entenderlo como una conciencia cósmica ni a balazos. Pero también hubieron movimientos que se dieron cuenta de que de ese Dios del que hablaba el Maestro no podía ser el mismo Dios del Antiguo Testamento. Hay gente que piensa, y hay seres que piensan de que, bueno, eso podía ser por un carácter antisemítico, pero eso no tiene nada que ver con el razonamiento. Cualquier persona que haga una comparación neutral sobre lo que hace el Dios del Antiguo Testamento, sobre lo que predica el Maestro, sobre el Dios de bondad del Evangelio, no tiene nada que ver. Cualquiera se puede dar cuenta. Hasta un niño comprendería que hay unas diferencias. Un niño distingue muy bien cuando alguien le da amor o cuando alguien le da odio o lo trata mal. Hay que saber leer, pero no bajo los dogmas, no bajo las teologías. Hay que saber leer con el corazón, que para eso se les ha dado. El Padre, el Maestro, anuncia: tenéis un poder dentro de vosotros. Usadlo, pero no. Es preferible caer en el mundo de las creencias, en el mundo de las ataduras, en el mundo de las cárceles. El gran mal que ha sido clonado a través de los siglos. Ojo, y vuelvo y repito, para el Maestro no es ningún secreto. Él mismo dio a entender: muchos vendrán en mi nombre, pero los que van a venir en su nombre no son ni musulmanes, ni judíos, ni ateos, ni nada. Son dentro del propio seno de esa corriente que se iba a formar para, en cierta medida, seguir transmitiendo el mensaje original del Maestro, que, vuelvo y repito, es muy sencillo. Ama a Dios, cree en ese espíritu creador último, ese conocimiento último capaz de crear eso que llamamos realidad, y ama al prójimo como a ti mismo, porque ese prójimo es una conciencia por el Padre también creada, por muy alejada que esté de sí misma y cometa todo tipo de tropelías y de maldades. El mal, al final del cuento, tiene que volver al redil, le guste o no. Pero, vuelvo y repito, esto es una tarea individual de cada conciencia, de no dejarse contaminar por el mal, por el daño, por el ojo por ojo, por el diente por diente, por yo tengo la verdad, tú no la tienes, lo que yo diga va a misa, si no, voy contra ti. No. Amar y perdonar se hace desde el corazón, no desde aquí.
para leer el corazón del Maestro, el mensaje del Maestro, para entender al Dios del Maestro, no lo haces desde aquí, lo haces desde el corazón. Cuando tú ayudas a las demás personas, cuando tú no haces daño por imponer lo tuyo, cuando tú no le quitas al otro para hacerle daño. El amor y el perdón no se imponen, y mucho menos a espada, que es lo que suelen hacer ideologías de todo tipo, desde las políticas a las religiosas a inclusive las científicas. Por esta semana me despido, espero que de alguna u otra manera este programa, este mensaje les llegue. Recuerden, no imponemos, no es la misión de este humilde ser, de esta humilde conciencia, de este mensajero. Simplemente es exponer, anunciar. Los tiempos son complicados. Los tiempos de esta gran tribulación, la gente me da la sensación de que no calibran bien los momentos en que estamos. O bien se salen por la tangente y ven a más que la parte catastrófica del asunto, o realmente lo ignoran. Acuérdense que siempre lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia, que es lo que realmente está preñando este mundo. El odio viene después. Aquello que es indiferente, me estorba, me lo saco del camino, con toda la saña que haga falta. Estamos en tiempos muy complicados, lo cual no quita, como siempre digo, que en este bendito planeta, en esta bendita morada del Padre, haya tantos miles, millones de seres que están encontrando realmente su camino hacia el reino, hacia ese reino del Padre. Ese reino que, valga la redundancia, reinará después de esa gran tribulación. Bueno, lo dicho, espero que de alguna u otra forma les haya ayudado, les haya servido, sin imponer nada. Tomen lo que realmente crean oportuno, si creen oportuno tomar algo, y como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús en sus corazones. Muchísimas gracias, bendecida semana y hasta la próxima. Muchísimas gracias.